Buenas noches, amigas, amigos de los medios de información. Sin duda que esta atípica conferencia de prensa tiene que ver con hechos políticos que han ocurrido a partir de hace 1 o 2 horas. Miren, la comisión de negociación o la mesa de negociación para construir el proyecto de dictamen con el cual se había decidido transitar en el tema de leyes secundarias sobre reforma político-electoral ha sido suspendida por una decisión de legisladores del Partido Acción Nacional. Esta mesa avanzó el día de ayer y avanzó el día de hoy. El día de hoy en una sesión de 3 a 6 de la tarde aproximadamente. Nosotros identificamos que los temas de avance, por lo menos al PRD lo ponen en la disposición de suscribir esos acuerdos, de suscribirlos y de poder en comisiones votarlos, primero para tener dictamen y después para ir al Pleno a su aprobación. También identificamos que para el Partido Acción Nacional se han satisfecho requisitos que eran requisitos irreductibles de su parte, pero que están en un proceso de acomodamiento nuevamente un acomodamiento con otras fuerzas políticas para otros fines que no sean los precisamente legislativos. Nosotros estamos en la posición de que haya reforma político-electoral en leyes secundarias mañana, porque ya hay elementos para hacerlo. Podrá no haber todo el conjunto de leyes, pero por lo menos la Ley General de Procedimientos Electorales está lista. El asunto de delitos electorales está listo. No está listo la Ley de Partidos Políticos, ni está construido un proyecto sobre propaganda gubernamental. Pero que mañana no haya leyes es un asunto de verdad que debe de verse con toda objetividad. El PRD no es responsable. Nosotros estamos en la disposición de que haya. Y todavía le hacemos el exhorto al Partido Acción Nacional para que podamos reponer la mesa en los términos de los acuerdos construidos. Pero también exhortamos al PRI a que tenga la voluntad de que haya reforma política, a que haya leyes secundarias. La decisión está en sus manos, en manos del PRI. La decisión también está en sus manos. El Senado no puede ser rehén de acomodos internos, con todo respeto lo digo. No quiero hacer ninguna aseveración insinuatoria, pero debo decirles que el PRD tiene la voluntad, la posición de que haya reforma político-electoral en el Senado, en los términos que he mencionado, y que también por ello, exhortando al PAN a que podamos reponer esta negociación, también exhorto al PRI que tome las decisiones adecuadas en bien del Senado de la República. Venimos de hablar con el senador Gamboa y senadores y senadoras del PRI y se los hemos planteado de esa forma. No queremos que a cambio de la aprobación de las leyes secundarias en materia política haya aquí en el Senado acomodos para asuntos del IFAI y asuntos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿De acuerdo? Que quede bien claro ante la opinión pública por qué razón no hay. No habrá leyes secundarias en materia política. Yo espero todavía que pueda reponerse lo que ha ocurrido esta tarde. Entonces, no sé si Alejandro, si quieras dar una opinión general. Quienes me acompañan: Alejandro Encinas, Isidro Pedraza, Luis Sánchez, Armando Ríos Peter y Benjamín Robles, además de Dolores Padierna, han sido la senadora y los senadores que han representado al PRD en la mesa de negociación. Y será el senador Alejandro Encinas quien dé especificaciones
de detalles, de contenidos, de lo que se ha alcanzado y de lo que estaba pendiente de resolverse, pero con mucha cercanía para poder ser cerrado. Gracias. Muchas gracias, senador Barbosa. Bueno, yo creo que, como bien lo ha señalado nuestro coordinador, de nueva cuenta el tema de la reforma política se quiere convertir en moneda de cambio para obtener un conjunto de canonjías o prebendas a cambio de que esto salga adelante. Así sucedió con la reforma constitucional, en donde se condicionó que ésta se aprobara antes de la reforma energética, y hoy que se cruza con otras legislaciones como telecomunicaciones, las reglamentarias de energética y nombramientos de diversos órganos autónomos, pues lamentablemente se cae en el despropósito de querer negociar la conformación de una ley a partir de lograr ocupar espacios en los cuales pues se desvirtúa en gran medida el trabajo que ha venido desarrollando el Senado, particularmente en el caso LIFAI, que lo ha señalado el senador Barbosa, y donde de ninguna manera vamos a entrar nosotros a un trueque en función de reparto de posiciones entre los partidos. Yo creo que eso es lo que queremos dejar en primer lugar claro. Estoy en los dos temas, por eso quisiera subrayarlo. Habíamos avanzado de manera muy significativa. Ustedes saben que desde el viernes de la semana pasada, en donde independientemente de que el sábado se levantó de la mesa de negociación el PRI, entramos a una fase de discusión, ayer una jornada de poco más de 10 horas, donde quedó perfectamente delimitado el ámbito de las preocupaciones de los partidos, y de esa reunión derivó un documento, el que estábamos discutiendo, en donde ya había avances en la construcción de acuerdos y delimitados claramente los asuntos y corchetes que teníamos entre los tres partidos, que son básicamente en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la de Partidos Políticos, y que comprenden 20 temas, en donde hay desarrollos desiguales porque en algunos prácticamente hay este acuerdo. El asunto de financiamiento privado, en donde nosotros insistimos que el financiamiento debe ser fundamentalmente público y de las aportaciones de los militantes de los partidos. El Partido de Acción Nacional quiere abrir el financiamiento privado estableciendo como límite que no se rebase el tope de gastos de campaña, lo cual es inaceptable. El PRI en esto ha hecho una propuesta intermedia de mantener o incluso incrementar de 10 a 15% las aportaciones que pudieran tener los partidos en materia de financiamiento en los procesos electorales, aunque tenemos también una diferencia con ellos respecto a que no se quiere contabilizar dentro de los gastos electorales lo que son los gastos de operación de la estructura electoral de los partidos. El tema del prorrateo, donde nosotros estamos absolutamente en contra de prorratear ninguno de los gastos de campaña. El PRI sostiene que debe mantenerse esta figura, y Acción Nacional hace un planteamiento intermedio en el sentido de que puedan prorratearse los gastos en las campañas genéricas donde no haya promoción de candidatos ni convocatoria al voto, y la prohibición expresa del prorrateo en las campañas de candidatos. No voy a tener los 20 puntos, tiene que ver con candidaturas comunes en donde coincidimos Acción Nacional y el PRD, y hay negativa del PRI. El asunto del voto de los mexicanos en el exterior en las elecciones de senadores de la República, y junto con ello el establecimiento del voto electrónico como una posibilidad en la medida del desarrollo de la urna electrónica que pueda tener el Instituto Nacional Electoral. Llegamos por fin al acuerdo de una casilla única en elecciones concurrentes cuando hay elecciones locales y federales, y necesitamos desahogar de manera muy puntual todo el modelo de comunicación política en campañas electorales que va asociado a la necesidad de dictaminar la Ley General de Propaganda Gubernamental, que hasta el momento no se ha avanzado. Tenemos diferendos con los actos anticipados de campaña que se quieren liberar para que no se considere acto anticipado ninguna actividad que algún probable candidato realice, siempre y cuando no convoque a la emisión del voto.
En materia de magistrados, prácticamente estaba cerrado. Los mecanismos y criterios de selección, remoción, el otorgamiento de autonomía, el recuento de votos en elecciones donde el resultado sea menor al 1%, la idea del voto por voto, casilla por casilla, donde coincidimos con Acción Nacional, los temas de fiscalización, que todavía falta precisar bien los transitorios establecidos en la reforma constitucional para que haya una fiscalización plena, aunque hubo avances en el rediseño de los mecanismos de intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para que no haya violación a la autonomía del INE y una reestructuración interna en el organismo. Derecho de réplica, publicidad exterior, equidad de género, que hemos insistido de manera muy importante en ello. Hay 3 posiciones en donde nosotros planteamos una condición ya no solamente de equidad, sino de una posición igualitaria, de paridad en todas las candidaturas. Y el programa especial sancionador, donde prácticamente ya hay acuerdo, y pues, un tema vinculado con la sobrerepresentación y la subrepresentación. Son los asuntos. En delitos electorales prácticamente está consensado, es un asunto de voluntad reunir las comisiones unidas para dictaminarlas. Esto se resolvió prácticamente anoche y al menos esperemos dar una señal con ese tema. Esos son los asuntos. En todos los casos, hemos presentado por escrito de manera puntual nuestras observaciones en todos los temas con redacciones alternativas, tratando de retomar las propuestas de los otros grupos parlamentarios. Pero pues lamentablemente no es un asunto solamente de lograr la coincidencia, sino encontrar voluntad de construir un acuerdo político. Jóvenes, si hubiera alguna pregunta. Claudia Flores le hace una pregunta. Sí. Senador, buenas noches. Hace unos momentos el senador Larios, contrario a lo que usted expresó, decía que es materialmente imposible que mañana se aprueben las 3 leyes que se tenían previstas en los transitorios de la reforma constitucional. Y él proponía incluso trabajar de aquí al fin de semana para lograr que hubiera dictámenes y pudieran estar en condiciones de aprobar ustedes en un extraordinario este paquete de reformas para que la semana entrante, como lo tenía previsto la Cámara de Diputados, pudiera llevar a cabo su periodo extraordinario. Ustedes dando un paso adelante y eventualmente, si no le toman la palabra de retomar la negociación el PAN y el PRI, ¿cuál sería su propuesta de periodo extraordinario? ¿Sería de inmediato antes que el PRI lleve a cabo su periodo extraordinario? Evidentemente, si es que lo hay. Y si coincide usted con esta propuesta de Larios. Gracias. Bueno, nosotros no vamos a hablar de periodo extraordinario hasta que cerremos este periodo ordinario. Que quede perfectamente claro por qué no salieron las leyes secundarias en materia político-electoral. Es que yo no voy a hablar de extraordinario hasta que cerremos este ordinario. Pero lo que sí he dicho, que el Senado no puede parar. Desde del 30 en adelante no puede parar. Tendrá que tener muchas cosas, Telecom, por ejemplo. Tiene que seguirse discutiendo, reordenarse el tema y resolverse. Para mí este periodo sigue vigente y no vamos nosotros a hablar de extraordinario. ¿Tomarle la palabra a quién? En todo caso, seguir laborando en los temas que queden pendientes. Pero para mí, para nuestro grupo parlamentario, hay periodo ordinario que puede resolver las cosas. Porque si no, sí fue parte solamente de una estrategia para transitar, de parte del Partido Acción Nacional, para transitar por los días o por las horas que quedan este periodo, ¿verdad? Haber reinstalado una mesa, haber participado, pero con la decisión de que no hubiera leyes secundarias. Nos pregunta Andrea Becerril de La Jornada, señor. Senador, ¿esto querría decir que al PAN le interesaba más la presidencia de la Comisión de Hidrocarburos que ya consiguió y otros acuerdos políticos como el nombramiento de Juan de Dios Castro como magistrado y por eso presionó al principio? Bueno, yo creo que el gobierno federal ha mandado una terna sobre la Comisión Nacional de Hidrocarburos que tiene un propósito político, ratificar al actual. No crean que si mañana el PRI vota por ratificar al actual presidente de la comisión,
estaría siendo una forma de resolver algo en otro sentido. Hablemoslo con claridad. O que pueda haber de parte en este asunto coincidencia entre Gobierno federal y Partido Acción Nacional por el origen de la propuesta del que hoy es presidente de esa comisión y que quieren que vuelva a hacerlo. Y el caso de los otros temas del Senado, miren, desafortunadamente hay todavía un sinnúmero de cosas que está en curso y que han sido vinculadas a los temas legislativos por los cuales se ha ido deformando. El tema del atorón legislativo ya es un problema de gobernabilidad del país y no se han dado cuenta, ¿eh? No se han querido dar cuenta los que ejercen el poder público en México. Y lo hemos repetido y esta es otra prueba, otra evidencia. El gobierno federal requiere de los votos del PAN para el tema de las reformas energéticas y está aceptando condicionamientos. Qué manera tan mala de terminar mañana este periodo ordinario de sesiones. Así es que no podemos quedarnos callados y venir a aceptar un exhorto de seguir trabajando y que actuar desde la opinión de quienes lo dicen así, actuar con responsabilidad porque no hay tiempo. Sí hay tiempo porque hay un avance de acuerdos muy importante. Sí hay tiempo, sí hay voluntad. Pregunta Claudia Guerrero, de Grupo Reforma. Senador, preguntarle de manera concreta, ¿es la elección interna del PAN lo que llevó al Senado a fracasar en este tema, sí o no? Preguntarle también, senador, ¿es el nombramiento de Juan de Dios Castro la presidencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos? Y entiendo que el Ejecutivo manda mañana aquí al Senado la reforma energética como lo pidió el PAN. ¿Es eso también parte de la...? ¿No ya llegó a diputados? No, llega mañana aquí, al Senado. Allá solo las fiscales. Solo las que tienen origen de ingresos en Cámara de Diputados y el paquete grande, digamos, llega acá. Esa es una buena noticia. Pregunto y finalmente, si de confirmarse esto, la llegada, ¿cómo tomarían ustedes que en el último día del periodo de sesiones llegue una reforma tan importante como la energética? No, primero, yo no diría que la elección interna del PAN ha deformado el diálogo, el comportamiento parlamentario y los acuerdos. No hay que también poner ese énfasis en la vida interna de un partido. Yo veo que todos los senadores y senadoras de los grupos parlamentarios somos profesionales y podemos discernir y separar perfectamente nuestra participación en la vida interna de nuestro partido y el desempeño de nuestra función legislativa. Esperamos así comportarnos cuando venga el tiempo de lo nuestro, ¿sí? Entonces yo no le atribuiría a eso. Yo veo que hay de parte en Acción Nacional sí hay una estrategia que comparten todas ellas y todos ellos, que es el desarrollo de un conjunto de acciones acá en el legislativo, en las cámaras, que tienen propósitos de poder generar, diría yo, que un escudo de protección y un escudo de logros, de espacios de poder a partir de la negociación y de su participación en temas legislativos. Yo así lo veo, y esto es lo que ha deformado todos los alcances de la actividad legislativa, porque, bueno, pues el PRI es el que se los permite. ¿Y por qué se los permite? Pues porque requiere de sus votos en las reformas energéticas. Lo van a ver, ya lo vieron a final de año, ya lo vieron, pero parece que los hechos políticos cuando pasan se los lleva el viento, pero no. Ustedes tienen testimonio de todo ello. Y parece que esa película la vivieron, yo estaba dormido, pero ustedes la vivieron ya aquí en el Senado en diciembre. Si hubiera otra. Berta Becerra, del Sol. La energética, Lo de la energía. es el gobierno el que decide con derecho de iniciativa presentar en Cámara de Origen. Si nos llegan las que no son, yo sabía que ya habían llegado,
Sí, eso me dijo Alejandro Encinas para que si él se equivocó, compartimos la culpa. Sí. Pero si llegan aquí una parte, las que no tienen contenido fiscal, bienvenidas, ¿no? Ya no veo ningún receso, veo extraordinarios. Gracias. Buenas noches. En cuanto al procedimiento, senador, ustedes no van a aceptar que sea en un extraordinario que se lleven las leyes, la LEGIPE y la ley de partidos políticos, por un lado. Por el otro, ¿cuál es ese procedimiento? Nos decía Larios que se cierra la sesión, se abre la permanente y que sería la permanente la que tendría que citar, en este caso, a estas leyes. Y por otro lado, ¿es el cuotismo que pide el PRI en el caso del IFAI la manzana de la discordia? No, el PRI no pide cuotas. ¿No? Ni el PAN hasta ahora las ha pedido, ni el PRD menos. No hay que contaminar más ese proceso del IFAI. Lo que se ha dicho es, hay 25 mujeres y hombres aspirantes bien calificados y de ahí tendrá que salir una decisión. Lo idóneo es que salga por acuerdo. Si no hay acuerdo, habrá votación. Siempre habrá votación. Pero una votación a partir de una propuesta de un acuerdo es algo y una votación a partir de una propuesta sin dispersa es otra cosa. Porque Preciado lo dijo en la mañana, que eso era lo que tenía detenido. No. No es cierto. No es cierto. No es cierto que el PRI, ni el PRD, ni el PAN hayan propuesto aún cuotas. De verdad, no ayudamos deformando más este proceso que salió tan pulcramente en el procesamiento que hicieron las comisiones de dictamen y que ahora está absolutamente deformado. ¿Y en cuanto al proceso, perdón? Sí, gracias. En cuanto al proceso que termine, mañana cuando termine Cámara de Diputados, como es el receso de verano, la Comisión Permanente sesiona en esta sede. Entonces, cuando cierre el periodo de la Cámara de Diputados, vendrán e instalaremos acá la sesión permanente. La sesión permanente tiene como único propósito la de mañana de su instalación. Se forman comisiones en la siguiente sesión. Después de formar las comisiones es cuando se presenta una solicitud de alguna de las cámaras o del propio gobierno federal para llamar a un extraordinario. O sea, que se diga perfectamente, el extraordinario se llama para establecerlo de tal a tal fecha sobre una orden del día, sobre una orden de los temas a deshogar, y ahí es cuando se harán precisiones de cuál va a ser la materia de cada uno de los extraordinarios que puedan planearse. Con diputados nos habíamos comprometido a que el 7 de mayo ya estarían ellos sesionando un extraordinario como un acuerdo con senadores. A mí me apena que no podamos cumplir la palabra. Sería todo, senador. Gracias. Buenas noches.